La semana pasada la clase fue ligeramente intensa o muy intensa. Es normal que cada uno de ustedes sienta pues diferentes clases con diferente intensidad. Depende de muchas cosas, depende de lo abierto que estamos a una enseñanza, depende de a lo profundo a lo que estamos y como siempre les he dicho, aquí en este nivel 4 se están juntando dos generaciones, la generación 1 y la generación 2. A la generación 1 siempre les dije que eran los conejillos de India, que eran con los que iba abriendo cada curso. Es la primera vez que doy el nivel 4. Ni siquiera mi equipo había tomado este curso, los profesores, nadie del equipo había tomado este curso por una cuestión sencilla, nunca lo había dado. Maja y yo a lo largo de los años hemos explicado cosas muy parecidas a lo que estoy explicando y eso ellos sí lo habían estudiado, pero nunca de la perspectiva y la dinámica con la cual lo hemos hecho ahora. Entonces no me supone ningún problema, pues simplemente aceptar que es un proceso de entrenamiento, de aprendizaje también para mí. Y la semana pasada me di cuenta que tengo que hacer algunos reajustes. Reajusté los requisitos para certificar el nivel, pero no solamente eso, sino que he reajustado los requisitos para inscribirse, porque la profundidad a la que trabajamos y lo que se despierta requiere necesariamente una mínima estabilidad. Y ese fue el motivo por el cual la semana pasada paré la clase de repente, de una manera bastante radical, por así decirlo, porque no quería que algunos, no todos, pero para algunos iba a ser demasiado intenso si seguía presionando. Y ya no tenía sentido seguir haciéndolo. Bueno, entonces eso a veces funciona así, me sirve a mí también para ir viendo cómo lo voy ajustando cada vez y es parte del proceso, ¿no? Ahora, iba a decir buena noticia, pero depende de cada quien. El módulo C es suave, el módulo C es más bien aterrizaje, es más bien practicar lo aprendido. Vamos a terminar con el alfabeto hebreo, por supuesto que sí, y vamos a hacer practicar, a seguir trabajando y practicando la integración fundamental. Sí, por supuesto hay temario y tengo nuevas enseñanzas que dar, pero digamos que la parte más intensa, más reveladora y más profunda es lo que cubrimos hasta la semana pasada. Ahora viene más el practicar, el disfrutar y el trabajar, ¿vale? Pero van a seguir habiendo, como digo, cosas nuevas que aprender y trabajar. Así que para aquellos de ustedes que estaban sintiendo que el curso era demasiado, ok, ya llegamos al clímax, al punto alto, y ahora nos mantendremos por ahí y empezaremos de nuevo a aterrizar. ¿Vale? Y a veces digo esto y luego se intensifica, porque lo que hago es seguir lo que ustedes pueden ir asimilando como tal. ¿No? Bien. Las primeras 14 letras del alfabeto que hemos estudiado hasta ahora. Nos habíamos quedado, si lo recuerdan, en ese Lamed, donde Lamed es la encarnación, ese venir, ese penetrar, y entonces todo eso se convierte en el agua, en el océano, que es Mem. Y en ese Lamed Mem, es donde se produce, metafóricamente hablando, pues esa fecundación, ese embarazo, y habíamos llegado al punto de Nun, el pez, el pescado, donde ahora, por fin, tenemos la materia. Tenemos, por fin, sustancia física tangible. Y ahí es donde nos habíamos quedado, en Nun. Respiren. Luego vuelvo a hacer las puntualizaciones que me están preguntando ahora, ¿vale? Ahora nos enfocamos en el alfabeto y luego regreso ahí.
Bien. Cuando tenemos las primeras sustancias de la materia, esas primeras sustancias de Nun es muy sutil. De hecho, vamos a tratar de identificarlo. Ve a tu interior, respira, permanece consciente. Solamente para reinvocar la energía las vamos a repetir. Si te lo sabes, lo repites. Si no, te dejas sentir. A, B, Gi, Da, He, Ba, Sa, He, Te, Yo, Ka, La, Men, Nun. Contempla la primera partícula de materia. La primera sustancia tangible. Y trata de ver cuál es la sensación, qué es lo siguiente que sucede cuando aparece la primera materia, la primera sustancia. Mira a ver cuál es esa sensación. Y lo llevamos a nuestras propias experiencias. Cuando estás iniciando un proyecto, cuando tienes una idea de realizar algo y se empieza a materializar y tienes el primer resultado, ¿qué es lo siguiente que haces? ¿Cuál es el siguiente instinto que hay ahí? Respira, regresen aquí. Cuando tú creas algo nuevo, no es inmediatamente lo que haces es mostrarlo. No es inmediatamente. Lo primero que haces es, lo tengo que cuidar. Cuando creamos algo nuevo, muchas veces ni siquiera sabemos cómo sucedió, ni siquiera entendemos muy bien la dinámica, sino lo conseguí, lo tengo, y ahora viene la parte en la cual, ¿cómo lo aseguro? ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo me aseguro que siga estando ahí? Luego, cuando ya está estable, cuando ya está, digamos, así como sólido y bien asentado, entonces viene la parte de mostrarlo, de celebrar, viene toda esta parte. Pero lo primerito es hay que cuidarlo, hay que reforzarlo. Porque de lo contrario, puede ser que no perdure, que no persista. Entonces, si seguimos en ese ejemplo del embarazo, cuando una mujer descubre que está embarazada, ¿qué es lo siguiente que hace? Empieza a cuidar de sí misma, pero también del feto. Empieza a buscar la manera de llevar una vida más sana, de alimentarse mejor, de quitarse a lo mejor de fumar, de no beber, porque sí, ya estoy embarazada, pero tengo que cuidar el embarazo porque todavía está muy débil y se puede perder. En esta misma metáfora, saben que un embarazo hay riesgo de aborto natural en los 3 primeros meses. Porque en esos 3 primeros meses todavía la fecundación está muy débil, no se sustenta por sí misma. Y entonces en esos 3 meses es el periodo donde la mujer trata de tener el mayor cuidado posible para asegurarse de que ese feto, ese bebé, ahora se estabiliza. Entonces venimos de la creación donde el barro del TET se hizo inteligente y yo para causar la penetración, la fecundación, y ahora ¡pum! Sucedió, Nun. Pero ahora tenemos que alimentar esa fecundación, hay que protegerla, hay que ayudarle, hay que sostenerla. Luego vendrá todo lo demás, pero ahora mismo tenemos que
ayudarle, apoyarle, sostener esa creación. Ese es el paso número 15 de la creación. Samek. El apoyo, el sostén, el soporte que va ahora a servir de pilar, de contención a esa materia. Esa materia necesita fortalecerse, si no, desaparece. ¿Vale? Respira. Entonces, presta atención a tu interior. Contempla un pilar grande, enorme. Solo un pilar, donde no hay nada arriba, solamente contempla el puro pilar. Trata de identificar en ese pilar una sensación de soporte, de fortaleza, de apoyo. En ese pilar. También hay una sensación como de firmeza, porque el pilar está recto, sólido, estable. Pilar, Samek. Permanece en esa fortaleza, en ese soporte. Contempla el pez, Nun, la materia. Abegida Hebasajete Yokalame Nun, el pez, la materia. Trata de sentir, de identificar cómo ese pilar le va dando alimento, soporte, fortaleza al pez. Y ese pez, esa materia se va fortaleciendo, estabilizando a través del apoyo y del soporte del pilar. Samek. 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 Respira profundo. Regresen aquí. Bien, identificaron cómo esa materia necesita ese apoyo, ese soporte, y cómo Samek, ese pilar, es la que se lo aporta, lo que le da ese sostén. El pilar como símbolo, pues, de algo grande, rígido, con firmeza, capaz de soportar. Sin ese Samek, sin ese pilar, la sustancia es débil. Y pudiera ser que no continuase existiendo. Bien, lo identificaron. Ahora continuamos. Vuelve de nuevo adentro. Vuelve a contemplar
Nun Samek, lo que aporta ese pilar a la materia, al pez. Y date cuenta que en el pez hay una sensación como de absorber, como de jalar. El propio pez, la propia materia, se siente insegura y lo que hace es jalar y absorber la fortaleza de ese pilar. Como el feto que absorbe y jala por el cordón umbilical de la mamá. Respira. Trata de sentir ese sentimiento de esa absorción. Donde esa absorción es lo que le va dando toda esa fortaleza y seguridad a la materia, al pez, al feto. Lo que lo va componiendo. Lo que le va dando esa fortaleza. Por tanto, no es solamente absorber una vez y conseguirlo, es hacerlo constantemente, hacerlo eternamente. Eso es la necesidad del ego de acumular. Respira profundo. Regresa aquí. La luz de Samek es el pilar, la fortaleza, el soporte. La sombra es la necesidad de acumular. Les recuerdo cuando les expliqué las máscaras del ego en el nivel 2, que en el acumular está donde quiero algo, pero lo que quiero es guardarlo, quedármelo, para sobre eso construir más. Y no es la sensación de obtener algo por la experiencia, como vimos con Nun, sino es la sensación de guardarlo, de acumularlo. ¿Vale? Eso es lo que les había explicado, que era el acumular. ¿Y de qué manera se relaciona con este pilar o con esta fortaleza y con este soporte? Bueno, precisamente acaba de surgir la primera sustancia de la materia, es tan débil, es tan vulnerable, es tan insegura, que ahora la materia empieza a absorber como un feto a través del cordón umbilical, empieza a absorber. Pero no es el obtener, porque obtener es lo obtengo, ya está. No es el lograr, porque es lo logré y ya está. Es un no hay final. Es acumular, el seguir absorbiendo, porque cuanto más absorbo, más se forma ese feto, más se forma la materia, más se sostiene la materia. Entonces la materia necesita mucha fortaleza, necesita mucho soporte para persistir y convertirse luego en la creación tal y como la conocemos. Y desde el punto de vista de la sombra, se convierte en el acumular. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿puedes darte cuenta que acumular te hace sentir fuerte? Cuando tú ahorras y tienes mucho dinero ahorrado, ¿qué es ahorrar dinero? Acumular dinero. Usamos otra palabra, pero es lo mismo. Cuando tú tienes dinero y lo pones en la cuenta y lo ahorras, y pones dinero y lo ahorras, y pones dinero y lo ahorras, cuando tienes una cierta cantidad de dinero ahorrada, nos sentimos poderosos, nos sentimos con fuerza.
Cuando has acumulado un montón de conquistas románticas, te sientes poderoso a la hora de ligar. En una época en el pasado donde no comíamos todos los días, donde la comida escaseaba de verdad en la mayoría del planeta, entonces las personas gordas eran vistas como belleza. ¿Por qué se veía a los gordos como bellos? Porque si estás gordo es porque comes mucho. Y entonces el ser grande era símbolo de poder, porque significaba que tenías suficiente dinero como para comer tanto y poder acumular toda esa grasa. Entonces el estar gordo se convirtió en un símbolo de poder. Incluso hoy en día, en algunas sociedades, para algunas familias, sigue siendo así. Tenemos el caso de culturas o de países donde cuando el niño está gordito o la niña está gordita, es como bueno porque significa que hay para comer, significa que hay poder. Y ahora empiezan a engordar, a engordar, a engordar. Eso es un ejemplo, o sea, varios ejemplos de hecho, de cómo el acumular se convierte en esa sensación de poder. Hoy en día, sin entrar en mucho detalle, sigue sucediendo por el estilo. Cuando una persona no confía en sí misma, se siente insegura ante la vida, ante el mundo, no siente que no tiene su lugar en la vida, en ocasiones lo que hace es empieza a comer, a comer, a comer, y empieza a acumular grasa, grasa y grasa, porque subconscientemente nos sentimos con más fuerza de esa manera. En los casos donde no hay un problema médico como tal, ¿vale? Pero sigue siendo igual. Entonces surge la materia, hay que darle firmeza, hay que darle sostén, soportarla. Esa fortaleza pura, noble, es Samek. Pero cuando sentimos que esa fortaleza no es suficiente, ahora viene la parte de absorber, 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 y se convierte en la necesidad de acumular, donde no hay un final, donde no tiene llenadera ese acumular, acumular, acumular y acumular. Respira. Sí, así que todos los de ustedes que están gordos o gordas son ricos. De hecho, sigue habiendo algo de eso. Aquellos de ustedes que están gordos o gordas es porque, a menos que hayan problemas, comes mucho, quiere decir que tienes una buena economía. Lo suficiente como para poder comer todo lo que comes. Respira. Bien. Como les expliqué en una de estas clases, no es que la creación haya sucedido y ya terminó, sino que sigue pasando. Así que las 22 letras siguen existiendo, siguen estando en este estado. Por tanto, la existencia, la creación, sigue aún en ese estado de soporte, de fortaleza, de aumentar ese soporte, ese sostén, mientras que en la sombra sigue esa actitud de jalar, absorber, acumular, como si no hubiese un fin. Por eso nosotros seguimos sintiendo también esa necesidad de acumular, acumular y acumular. Y cuando queremos acumular y acumular, acumular, lo único que queremos es sentirnos soportados, apoyados, fuertes. Y cuando lo que quieres es, te sientes inseguro a nivel emocional, a veces lo que quieres acumular son amistades. Porque sientes que si para ti la amistad es lo más importante de la vida, entonces lo que voy a hacer es acumular un montón de amistades para que así acumulo un montón de amor y ya me siento soportado, fuerte o poderoso. Y los que lo hacen a través del dinero es exactamente lo mismo y cada uno lo hace de una forma diferente. No voy a entrar en detalles a analizar el tema del sobrepeso,
¿vale? Eso será parte de otro curso donde lo vamos a estudiar, pero fue solamente un detalle, una puntualización. Pero en la inmensa mayoría de las personas con sobrepeso es porque están tratando de buscar la forma de sentirse fuertes, poderosos, estables, seguros y se protegen del mundo a través de la grasa. Respira. Bien, entonces, ¿de qué manera el soporte del pilar y la máscara del ego de acumular son lo mismo? Porque les recuerdo, por si se despistaron, estamos estudiando cada máscara como contrarios y cómo luego se unen y se convierten en lo mismo. ¿Cómo son lo mismo? De una manera muy sencilla. Cuanto más acumulo, me siento más seguro, me siento más apoyado. Por tanto, el acumular, la necesidad de acumular, es solamente un intento del ego de querer, soportar, de querer sentirse firme, con fortaleza, de tener un soporte. Cuando tú ahorras, ahorras y ahorras, tu intención es tener un soporte, un pilar económico por si un día tienes un problema. La cuestión está en que como acumulas por miedo y no por prudencia, luego nunca te atreves a tocar ese dinero, o cuando lo tocas te sientes terriblemente culpable porque estás disminuyendo tu pilar. Y llega al punto en el cual nada de lo que ahorras es suficiente y siempre quieres estar ahorrando, 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 y ahora todo es el problema de el acumular. Esa es la forma en la que se convierten, son uno. ¿De qué manera son lo contrario? Exactamente igual. Míralo de esta manera. Yo ahorro para tener un buen soporte y un buen, como le llaman en muchos países, un colchón, que es un apoyo, un soporte económico, por si un día viene una crisis. Ahora tengo dinero ahorrado. Viene la crisis, necesito el colchón, necesito el soporte y no lo uso. Así que toda esa necesidad y extremismo de acumular para obtener un pilar y sentirte apoyado, soportado, se convierte en que cuando necesitas el apoyo, no lo tienes, porque sigues estancado en el acumular, acumular, acumular. Así que la obsesión, la máscara del ego, la parte negativa del acumular, lo que te causa es que no sientas apoyo, no sientas sostén, porque no tiene final. Y es esa necesidad de siempre estar absorbiendo, siempre estar jalando, siempre estar acumulando, porque nunca te terminas de sentir apoyado, soportado, con firmeza o con fortaleza. Respira. Así que si estás gorda, no es que estés gorda, es que te sostienes bien. No, sí estás gorda, ¿vale? Pero sí eres un buen pilar. Me imagino que en muchos países donde tienen un dicho parecido como el que mucho abarca, poco tiene, o algo así, le dicen en muchos países. Ese es otro ejemplo de cómo ese acumular, 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 para sentirnos seguros, al final te dejó inseguro. Al final te dejó sin ese soporte, sin ese apoyo. Porque no tuviste llenadera, no tuviste un punto donde parar, donde darte cuenta, donde convertir esa necesidad de acumular en el pilar, en el soporte, en el sostén. No me empiecen a decir un montón de dichos diferentes, no quise decir ninguno de esos. El que mucho abarca, poco tiene, es lo que quise decir. ¿Vale? Respira. Por tanto, el universo se quedó embarazado, se produjo la fecundación. Y ahora, ese óvulo fecundado, que todavía ni es un feto ni es nada, es solamente un óvulo fecundado,
necesita esa fortaleza, ese soporte que se lo va a dar Samek, y empieza a absorber para conformar ese pilar. Y cuando ese absorber se vuelve extremo, ahora cae en el acumular. Cuando lo comparamos con los venenos de la existencia, las tres necesidades, obtener, lograr y acumular, nacen del veneno de la existencia de la avaricia. ¿Vale? Ya llegaremos ahí, pero lograr también es avaricia, obtener también es avaricia. La avaricia incluye 6 máscaras del ego. 3 de ellas son las 3 necesidades. ¿Vale? Pero ya llegaremos cuando estudiemos los venenos de la existencia como tal. Pero sí, en ese acumular hay avaricia, desde el punto de vista de la sombra. Bien. Vamos a contemplar esto. Respira, relájate. De nuevo contemplamos Samek, ese pilar, esa firmeza, ese fortalecimiento. Y ese pilar, ese soporte viene a través de la condensación, a través de el asentamiento de la energía y de la conciencia. Se produce a través de la acumulación de esa energía y de la conciencia. Amén. Y la máscara del acumular es solamente como un intento de dar ese soporte, de dar esa firmeza, de dar esa seguridad. Trata de recordar ahora cuando tú caes en la máscara de acumular. Cuando tratas de acumular la mayor cantidad de dinero. Cuando nada de lo que comes es suficiente y necesitas seguir comiendo. Cuando la parte de ti que necesita acumular amor viejo, oxidado, acumular ex parejas, acumular amigos. Respira. Identifica en ti esa necesidad de acumular los diferentes aspectos. A veces tratas de acumular juventud, belleza, objetos. Respira. Conecta con ese acumular tuyo. Recuerda no juzgarlo. ¿Y si sí? ¿Y si sí soy un acumulador? ¿Y si sí me la paso acumulando y acumulando?
Me rindo. Sin ser duro contigo, sin juzgarte, observa, acepta, ríndete a tu acumulación. Todo lo que tratas de absorber. Y date cuenta que en el fondo, cada vez que lo hacemos, es porque queremos sentirnos apoyados, soportados, firmes, con fortaleza. Encuentra cómo lo hacemos porque en el fondo hay una parte que se siente débil. Respira. Cuando me siento débil, cuando me siento sin fortaleza, cuando me siento sin poder, necesito acumular para recuperar mi poder, para recuperar esa firmeza y esa fortaleza. Encuéntralo. ¿Qué luto debo vivir? Siente esa necesidad de acumular. Puedes darte cuenta que es solamente tu ego queriendo soportarte, es solamente tu ego queriendo sostenerte y apoyarte. Contémplalo. Es solamente una parte de ti que quiere sostenerte, cuidarte, apoyarte. Y lo hacemos a través de esa necesidad de acumular. Pero, ¿qué tan malvado puede ser que mi ego trate de ayudarme a través de acumular para sentirme firme, seguro, protegido? Respira. ¿Qué luto debo vivir? ¿Por qué lucho en contra de esa acumulación? Respira.
Contempla el acumular para que te puedas ir liberando de los juicios, irte liberando de los sentimientos encontrados y puedas comprender que el acumular es solamente como el universo se alimenta, como la creación se alimenta. El acumular no es sino como Dios alimenta a su Hijo, como el origen, la verdad, alimenta la existencia, lo que le da el sustento. Respira, contémplalo, obsérvalo. Dios, el origen, ama tanto esa materia que acaba de surgir, que siente la pasión, el deseo de cuidarlo, de protegerlo, de sostenerlo, sea como sea. Y a partir de ahí empieza a acumular, 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 porque parece ser la mejor manera de sostenerlo. Respira, continúa contemplándolo, viviendo el luto de tus juicios por el acumular y la avaricia, viviendo el luto de todo lo que ha dolido, lo que hemos acumulado. Encuentra amor en el acumular. Encuentra la belleza en el acumular. Respira. Porque acumular es Dios también. Dios acumula. Dios tiene esa necesidad y lo hace. Trata de imaginar, trata de contemplar cómo esa gran verdad, ese origen, ese Dios, también trata de deshacer esa acumulación, trata de jalarlo, trata de absorber. Identifícalo, siéntelo, respira, consciente, encuéntralo. El universo entero, Dios, el origen, la verdad, absorbe, jala, acumula en su interior, buscando esa firmeza, buscando ese soporte. Eso también es Dios. Eso eres también tú. Bien, ahora continuamos. Muchos de ustedes están ya teniendo esta experiencia de unidad con el acumular. Mantén esa experiencia. Recuerda de nuevo las situaciones, las maneras en las que tú acumulas. Y date cuenta que es exactamente lo mismo. Cada vez que tú acumulas dinero, amor, cada vez que tú acumulas todo lo que acumulas, es exactamente lo mismo. Estás haciendo exactamente lo mismo. Encuentras la misma belleza, el mismo amor en cada vez que tú acumulas. Cada vez que tú acumulas algo, estás haciendo lo que Dios hace. Respira. Encuentra la belleza de acumular. Encuentra el amor de acumular. Encuentra a Dios en el acumular. Encuéntrate a ti ahí. No es que yo acumule,
es que yo soy acumulación. Contémplalo. La acumulación no es algo que yo hago. La acumulación es lo que yo soy. Yo soy ese pez. Yo soy ese pez que se formó a través de la acumulación. Yo soy la acumulación. Y como acumulación que soy, acumular es lo que hago. Porque eso es lo que hace Dios. Me rindo. Soy acumulación. Soy firmeza. Soy soporte. Soy Dios en esa máscara, en esa forma, en ese disfraz. Consciente. Desdibujando la separación entre el soporte y el acumular. Volviéndolas a un estado de unidad con la verdad, con el origen, con Dios y contigo. Permanece ahí. Acéptate como acumulación, como acumulador, como lo acumulado. Respira. Cuanto más te aceptas de esa forma, más libre quedas de esa forma. Lo que te esclaviza es la no aceptación. Lo que te esclaviza a siempre acumular y no poder controlarlo es que no aceptas ser un acumulador. No aceptas ser la acumulación. Soy acumulación. Soy un pilar. Respira profundo. Lo que hace que estemos acá es el soporte del pilar, el sostén del pilar. Pero en esa necesidad de que soportemos, de que exista,
Lo siguiente que hacemos es empezar a acumular, acumular, acumular. Y ahora ese soporte se convierte en esa necesidad de acumular. Y gracias a eso es que estamos aquí. Lo que acabamos de hacer es una integración fundamental de cuarto nivel de una máscara del ego, que es el acumular. Y es agarrar esa necesidad de acumular, comprenderla desde la luz y desde la sombra, contemplarla. Y primero lo que hice fue de manera metafórica hacerles liberarse del juicio, comprender qué es lo que Dios hace, qué es cómo se contiene, es cómo se forma. Y cuando sentí que la mayoría estaban en ese punto, vale, ahora recuerda cuando tú acumulas, cuando tú como ser humano, como individuo, a veces egocéntrico, acumulamos. Okay. Encuéntralo ahí. Encuentra el amor ahí, encuentra la belleza en ese acumular, encuentra a Dios, a la verdad, el origen en ese acumular, en recordar que yo, no es que yo acumule. Por un lado, yo soy el resultado de la acumulación, eso es lo que yo soy, entre otras cosas, somos mucho más, pero una de las cosas que somos es el resultado de esa acumulación. Si yo estoy hecho de acumulación, ¿qué es lo que voy a hacer? Acumular, porque yo soy acumulación. Entonces lo vemos como verbo, como algo que hacemos, acumular, 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 y durante los primeros años está bien así, pero luego a partir de ahí no es que yo acumule, es que soy acumulación. Ese es el luto que tengo que vivir, soy acumulación. Y por tanto hago aquello que soy, que es acumular. Y lo hago como lo hace el universo entero, la existencia entera, es como Dios lo hace. Y ahora aceptar el acumular. Y sé que algunos de ustedes tuvieron ese momento que duró probablemente un par de segundos de sentirse libres de la máscara de la acumulación. Un momento en el cual, un entendimiento donde ni lo rechazabas, ni tenías nada en contra, ni lo juzgabas, pero en ese instante sentías que aceptabas la acumulación, pero tampoco tenía poder sobre ti. Un momento de liberación, de libertad pura de lo que es la máscara del acumular. No todos lo sintieron, pero sé que algunos sí. Bien, aquellos de ustedes que lo sintieron, eso es la integración fundamental. Cuando lo aceptas, vives el luto, te reconoces como todo eso, sigue estando ahí, pero lo aceptas tanto, descubres tanto a Dios ahí, descubres tanto el origen ahí, que en ese momento dejas de ser esclavo de la acumulación. La acumulación sigue existiendo, sigue estando ahí, sigue siendo lo que tú eres, pero dejas de ser esclavo de esa máscara. ¿Vale? Y sé que solamente me están entendiendo los que tuvieron ese momento eureka. Y sé que no fue todos, porque requiere práctica, requiere experiencia, y si no lo sintieron, no te sientas mal. No te sientas mal. Es poco a poco. Poco a poco. ¿Vale? Respiren. Obviamente, los que tuvieron ese momento fue ese despertar. Ahora hay que alimentarlo, hay que reconstruirlo, hay que seguirlo trabajando hasta que ya se convierta en una verdad, porque ahora mismo estoy mirándole, algunos todavía lo siguen sintiendo, pero para muchos ya se cerró esa experiencia. Y ahora es tu mente la que está haciendo una referencia a la experiencia vivida, pero la experiencia ahora mismo está cerrada. Como tu mente la vivió, tu mente cree que todavía estás ahí, pero ahora ya no, para muchos de ustedes. Entonces, ahora sabes lo que buscar con cada máscara del ego, con cada integración fundamental que queremos hacer. Es hacer todo este proceso
hasta que te reconoces como mentiroso, como débil, como inseguro, como vulnerable, como lo que quiera que estés integrando. Y encuentras tanta belleza ahí, tanto amor ahí, encuentras a Dios, el origen, la verdad, lo encuentras ahí, te identificas ahí sin ninguna resistencia. Y entonces, la liberación sucede. Te liberas de eso. Eso sigue existiendo. Las mentiras siguen existiendo. Seguirás probablemente mintiendo. Estás libre de esa experiencia, de esa determinada integración realizada. En el momento en el que te liberas por completo de una de esas experiencias, es cuando ahora decimos que no hay sufrimiento con ese tema. Comentaban, no sé si fue en este grupo o en el 3, que parecía que los 4 niveles de la certificación seguían las 4 nobles verdades del budismo. No es casualidad, tampoco fue hecho adrede. Yo me senté a la hora de organizar la certificación y la organicé como yo sentí que era lo mejor, sintiendo la verdad, viendo cómo transmitirla en pequeñas dosis, paso a paso, y hice todo el programa, tal y como está armado ahora. Y cuando lo terminé de armar y lo empecé a practicar y lo empecé a observar, me dije, ok, si algo es verdad, tiene que ser verdad. Si el sistema que he creado es verdad, tiene que funcionar, tiene que ser verdad. Entonces, ahí, después de haberlo estructurado todo, lo comparé con las 4 nobles verdades, y ahí fue cuando yo mismo me di cuenta, coincide. No es casualidad, tampoco es causalidad, es porque es verdad. Y los 4 niveles son mi forma de transmitir la verdad que yo experimento a través de la integración emocional. Y por eso coincide, porque estamos hablando exactamente lo mismo. Buda vio una cosa, yo veo la misma. Buda la explicaba de una manera, yo de otra, sin compararme con Buda, pero así es como sucedió. Por eso ven la similitud. Pero les garantizo que no fue que yo dijese, las 4 nobles verdades lo tengo que organizar así. No, lo organicé y luego lo comparé. Dice que alguien lo había preguntado por ahí, y no es que la formación siga las 4 nobles verdades, es que es lo mismo, diferentes puntos de vista. Luego vienen las especialidades y todo lo demás, pero niveles, no van a haber más niveles. La certificación son 4 niveles, y luego vienen las especialidades, donde será unas relaciones de pareja, otras es la parte del animal, la integración física, alimentación, todo ese tipo de cuestiones. Pero lo que es los niveles son 4. No voy a poner un 5.º nivel. También todo esto fue para distraerles un poco, cambiar de tema e ir un poco más a la mente. Si se acuerdan, en el nivel 3 les hablaba de cuando nos saturamos en un plano, cómo tenemos que cambiar a otro plano para dejar un alivio. Es lo que acabo de hacer. El plano emocional estaba saturado, les llevo a la mente, a lo intelectual, para que el plano emocional se relaje. Platicamos un poquitito, el plano emocional se relaja, ahora puedo regresar a lo que estaba enseñándoles de antes. Todo lo que les he dicho que les voy a enseñar, pero no van a ser nuevos niveles, no voy a crear el nivel 345. ¿Okay? Van a ser especialidades específicas, pero lo que es la integración emocional son 4 niveles, que es lo que hemos aprendido. Integración física es otro nivel, delta, perdón, es una especialidad. Delta es, probablemente lo hagamos junto con el cuerpo físico. ¿Vale? No se me hago bien ahora con eso. La integración fundamental es reconocer que en cada dolor nos libramos del juicio y encontramos la verdad ahí de haber sufrimiento. Vuelvo a leerlo para comprender lo que me estás preguntando. La integración fundamental es reconocer que en cada dolor
nos libramos del juicio y encontramos la verdad ahí y deja de haber sufrimiento. Vale, ya entendí la pregunta. La integración fundamental es la que nos libera del sufrimiento. ¿Por qué es la que nos libera del sufrimiento? Porque el origen de todo sufrimiento es siempre no percibir la verdad. Ese es el único motivo por el cual sufrimos en la vida. Porque no estás viendo la verdad o no estás viendo a Dios. Vivimos en un mundo de separación, donde esta separación es percibida, es sentida, todo nos hace creer que la separación es real y existe, pero no lo es. Y el sufrimiento viene de todo lo que nosotros dice que sí existe esa separación, que sí existe esa dualidad, que Dios no está presente, que esa verdad no está ahí. El único motivo por el cual sufrimos es porque no ves a Dios. Es el único motivo, es porque no ves la verdad. Cuando tú descubres a Dios o la verdad en el abandono, qué maravillosa experiencia. El abandono es una de las emociones más puras y más bonitas que podemos tener. Es la primera emoción que Dios tuvo. ¿Cómo puede ser mala o dolorosa? Cuanto más abandonado te sientes, más cerca estás de Dios. Es solamente la necesidad del contraste que les explicaba. Es solamente el no querer hacerlo solo, el no querer responsabilizarte de ti, el no querer descubrir esa verdad ahí, lo que te hace sufrir del abandono. Pero el abandono es maravilloso. Llegará un momento en el cual sientas el abandono en un estado de bendición porque encuentras la verdad en el abandono. Entonces te liberas del abandono, te liberas del rechazo, de la culpa, La integración fundamental es cómo agarro algo que parece no ser Dios, que parece no ser verdad. Lo estudio, lo analizo, lo veo de infinitas maneras hasta que descubra la verdad. Esto tiene que ser Dios, esto tiene que ser verdad, esto tiene que ser amor. Y utilizamos nuestra mente como el conductor, como la fuerza de voluntad, como el determinante que dice, tiene que ser así, no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa. Y esa terquedad o cabezonería de nuestra mente de tiene que ser así, no puede ser de otra manera, es la que nos hace persistir, permanecer ahí, haciendo la integración fundamental hasta que algo en tu interior se libera y ahora lo percibes ya no en la mente, porque si yo digo esto es Dios, pero todo en mi interior dice lo contrario o no lo siente igual, no lo estoy experimentando, no se convierte en una verdad vivida. Así que con la mente nos enfocamos, tiene que ser así, no puede ser de otra. ¿Qué luto tengo que vivir para encontrar a Dios ahí? ¿Qué luto tengo que vivir para encontrar el amor o la verdad ahí? ¿Qué luto tengo que vivir? ¿Qué tengo que dejar ir de mí? ¿Qué estructura tengo que soltar? ¿Qué parte de mí me tengo que despojar? Porque me impide encontrar a Dios o la verdad en esta experiencia. ¿Okay? ¿Qué luto tengo que vivir para despojarme de todo eso? Encontrar a Dios ahí. Porque cuando encuentre a Dios ahí, entonces, de manera natural, me voy a querer identificar con eso. Si yo sé que esto es Dios, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese Dios, yo quiero ser esa parte de esa verdad. Cuando lo encuentras ahí, nace ese deseo de fundirte, como les traté de inspirar, de no es que yo acumule, es que soy acumulación. Qué maravilloso es ser acumulación y ser un acumulador.
¿Mm? Porque eso es Dios y eso es lo que soy. Y cuando encuentro a Dios ahí, ahora de manera natural, por supuesto, eso también soy yo. Así que no es solamente un juicio a nivel mental, emocional, es en todos los niveles, es en todas las profundidades. Y sin dejarnos caer entonces en el otro extremo. Ese es uno de los peligros de dar esta enseñanza con demasiada antelación, sin una preparación previa, que se queda en la mente por un lado, y que luego hay quienes van a decir, pues si Dios es todo y Dios es un perseguidor, yo también soy un perseguidor, voy a perseguir a todo el mundo. Y utilizan la enseñanza para, en lugar de liberarse de el perseguidor, para justificar la persecución que ahora van a empezar a ejercer sobre otros. Y eso no es justificación. Yo soy perseguidor. Por supuesto que soy perseguidor. Pero también soy Saín, la espada. Corrijo, la espada es la culpa. Soy Jre, el infinito. No tengo por qué perseguir. Pero soy persecución, claro que soy persecución. Dios es un perseguidor, Dios es el mayor perseguidor que existe. Fíjate si Dios es perseguidor y es terco, que creó el mundo. Si no fuese tan terco y tan cabezón, no estaríamos aquí. Respira. Así que no utilizamos todo esto para justificarnos y decir, pues entonces se vale hacer todo, porque sigue habiendo una realidad. Experimentamos y vivimos. Y dentro de ese experimentar y de vivir, hay, en este punto, el bien o el mal deja de existir. Ya no existe más el bien o el mal en este punto. Porque el mal, que es Dios en esa forma, se acabó ese concepto de bien o mal. Lo que hay son experiencias. Y dentro de esas experiencias está la consecuencia de las experiencias. Y la realidad es que nos sentimos mejor cuando encuentro el pilar, el soporte, el apoyo en mí, y mi confianza y mi seguridad en mí. Me siento mejor que cuando lo que hago es tratar de acumular sin llenadera. Por tanto, lo acepto lo que soy, como soy, y por mi libre albedrío, personalmente yo decido que prefiero disfrutar de la experiencia de la firmeza y del soporte a través del pilar y no desde la acumulación obsesiva. Pero cuando me descubro acumulando, sí, eso es lo que Dios hace, también lo soy yo. Lo voy a observar, voy a encontrar a Dios ahí, porque el objetivo no es dejar de ser acumulador, el objetivo es liberarte de la estructura del acumulador, liberarte de la esclavitud a acumular. ¿Vale? No es necesario aprenderse las tablas de las luces y sombras. Yo me sé todas las luces de memoria, las sombras a veces me confundo, no me las sé todas de memoria, las bondades me sé 3 o 4. Lo importante, lo que yo les transmito es la experiencia, la enseñanza para que lo vivan, ¿no? Y luego tenemos la hojita para utilizarla cada vez que quieran. Me importa más que experimenten la tabla a que se la sepan. Creo que en este punto se los he explicado varias veces. No me importa tanto lo que se sepan de memoria, sino lo que vivan, lo que experimenten. Eso sí me importa. Entonces, el rechazo, ¿cómo funciona el rechazo? Exactamente igual. Contempla el rechazo. Contempla la enseñanza del rechazo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando les expliqué el rechazo, fue en el nivel 3, no habíamos visto todas estas enseñanzas y solamente les explicaba cómo el rechazo, rechazar y unir es lo mismo, cómo se van juntando. Entonces, ¿lo quieres hacer?
agárralo, trata de hacer tú el ejemplo. ¿Okay? De hecho, vamos a hacer una cosa. Esta tarde, en la segunda clase, vamos a hacer una contemplación parecida de la siguiente letra, que es Jo. Pero de aquí a la semana que viene, ustedes libremente van a agarrar una de las otras 14 letras previas que no hayan hecho conmigo. Y tú vas a agarrar pues la que más atención te llame, la que más quieras trabajar o resolver, la que sea. Tú eliges cuál. Y van a tratar de hacer este ejercicio. Si es necesario, recurren a el vídeo correspondiente del nivel pasado, donde les expliqué las 9 o 10 primeras, para que recuerdes esa enseñanza y empiezas a aplicarlo. Porque lo que quiero es que ustedes aprendan a encontrar esos estados, que vayan siendo cada vez más autónomos, porque si tú descubres ese estado de verdad en una máscara del ego por ti mismo, la cantidad de confianza y de seguridad que tú ganas en ti es maravillosa. Yo les voy enseñando algunas, luego tú lo intentas por tu cuenta y lo vamos trabajando en equipo entre todos ustedes y todos los profesores de este nivel. ¿No? Esa va a ser una de las tareas. Luego en la tarde, como siempre, es donde les digo la otra. Sé que ahora no es tan importante porque estamos más en la experiencia que otra cosa, pero vamos a ver los pasos. Paso 15 de la creación. Se llama Samek. La imagen es el pilar. La luz es soporte o fuerza. La sombra es el acumular. Y la bondad es el compartir. ¿Por qué la bondad es el compartir? Bueno, si cuando acumulo, empiezo a compartir es desacumular. Por tanto, el compartir hace que rompas esa rutina o esa necesidad de acumular, porque estás desacumulando en ese proceso. ¿Vale? Por eso es la bondad. Pero si se dan cuenta, mientras que en el nivel pasado, cuando les decía cuál era la bondad, les hacía mucho clic, en este, viéndolo desde esta perspectiva, pueden darse cuenta cómo queda a medio camino. El compartir te ayuda a acumular menos, pero la bondad del compartir no te va a llevar a descubrir que el acumular es la fuerza, es un pasito a dar. Pero no es lo contrario de acumular. Lo contrario de acumular es la fuerza, el soporte, el pilar. Y el compartir es el pasito que te va a llevar ahí. ¿Vale? Y por supuesto que sí, cuando compartimos estamos dando soporte y apoyo a los demás. Siempre alguien se beneficia cuando compartimos algo. Para los que no se acuerdan, las bondades es como un paso intermedio, porque a veces se les hace muy difícil ir desde la sombra hasta la luz. Entonces la bondad es como un pasito intermedio para poder llegar ahí. Como dicen algunos de ustedes, esta fue la clase suave del día de hoy, donde pude combinar lo que quería. Hoy quería guiarles una integración fundamental y explicarles esta máscara del ego. Y esta tarde vamos a hacer el siguiente paso de la creación, otra integración fundamental y un reto para lo que queda de curso.